Buenas noches, gente, bienvenidos. Ya estamos de nuevo por aquí. Hemos estado esta tarde un poquito. Ahora volvemos con un nuevo invitado. Hoy sabes que es, bueno, pues toca martes de ciencia. Tenemos un invitado que en este caso es un científico medioambiental, que como bien habéis visto, el chico se llama Sergio Martínez, ¿vale? Él tiene máster en microbiología y un doctorado en hidrología y gestión de recursos hídricos. ¿Vale? Su formación, como podéis ver, está muy centrada con el tema de la calidad del agua, ya sea la salada, la potable o la dulce, ¿vale? Aunque él también tiene formación en bioinformática, ¿vale? Pero especializada en análisis de metagenómico. Así que, como veis, tenemos hoy un chico que nos va a dar muchos datos, mucha caña y vamos a disfrutarlo mucho. Pero, además de todo lo que ya os he dicho en cuanto a su formación, también tenéis que saber que tiene una página, un blog, en la que él se dedica a divulgar artículos sobre ciencia. Pero bueno, como bien sabéis, dicho esto, vamos a pasar con él. Recordad que todos los que queráis hacer preguntas o queráis comentar alguna cosa, sabéis que esto está abierto a vosotros. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Ha sonado un poquito a chino todo lo que hablas, pero bueno, un poquito en plan la gente se va a asustar. Bueno, pero ¿hay alguna cosa que quieras corregir, matizar, añadir, quitar? No, está bien. Lo único que claro, dices metagenómica y la gente dice es chino. Sí, a ver, eso luego yo ya tenía idea de que lo habláramos un poco para que la gente sepa un poquito de qué va, pero claro, no te quiero quitar el papel, eso es cuestión tuya y eso lo tienes que explicar tú. Estaría feo que lo hiciera yo. Ay, no, sí. Te dejo, que si te sientes. No sé si Si te estaría sientes- preparado porque he de admitir que tuve que buscar lo que era y lo leí y dije, hostia. Tiene muy buena pinta, pero dije, a ver, es una definición un tanto ambigua. Un poco solo. Un Sí, poquito, ¿verdad? Luego lo explicas un poco y la gente dice, vale, así que es eso. Luego no está tan complicado. La parte rara es lo de ir viendo a ver cómo va y todo eso, lo demás está muy chulo. A ver, pintaza tiene. Pero bueno, pues Sergio, para que la gente vaya conociéndote un poquito más, un poquito mejor dicho, cuéntame, ¿cómo nace tu pasión por el medio ambiente? ¿La tienes desde pequeñín o es algo que fuiste desarrollando? Bueno, a ver, como digo yo, esto es al final poco a poco. Vale. Desde pequeño siempre he sido muy forofo del medio ambiente, la naturaleza Ujú. y ese tipo de temas, aunque yo inicialmente quería estudiar medicina. Anda. Y lo digo que sí. En el último momento se me piró un poquito la cabeza y dije, voy a meterme ambientales, que me han dicho que mi profesora de biología de toda la vida, dice, tú metes ambientales que siempre te ha gustado mucho, tal, no sé qué. Y dije yo, digo, a ver, ¿me tocaría irme fuera de Madrid a estudiar medicina o me quedo y estudio otra cosa? Dije, estudio enfermería, estudio tal. Digo, bueno, me meto a ambientales. Y fue un poquito así en plan locura. Que todo el mundo me decía, ¿realmente quieres estudiar medio ambiente por los viajes? Ah, Digo, qué guay. efectivamente. No, ojalá. Y digo, no, que es para el planeta, que está muy bien, que tal. Luego ya llegas a estudiar ambientales y ves que no, que es más tema de gestión Ujú. que otra cosa. Qué guay. Pero está muy guay. O sea, luego ya empecé con la carrera. Ujú. La verdad me gustó bastante. Y bueno, realmente, como digo yo, el concepto de ambientólogo es el científico, vamos, no científico, es el especialista que controla de todo y no controla de nada. Realmente una carrera es como que profundizas mucho en un sentido Sí. y de esa rama eres el que más sabe. Ostras. El problema del ambientólogo es que toca todo y no profundiza en nada, que de hecho por eso es tan criticada, Ujú. aunque yo lo veo una gran virtud. Porque la ventaja que tiene es que tiene un montón de conceptos que si bien sabe de manera superficial, luego cuando tiene que enlazar ideas o bien profundizar un poco más, lo Ujú. tiene mucho más fácil que alguien que no lo sabe. Anda, qué guay. Bueno, claro, sí, 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 al pero final si sabes tocar un poco todo, aunque sea de forma superficial, claro, puedes hacer que todas las superficies vayan encajando un poquito. encantado. Claro, por ejemplo, damos derecho, economía y luego te meten química y biología y fisiología vegetal y te quedas como, ¿cómo engancho esto? Pues no, pues cojo legislación, estudio esto que va relacionado con tal y al final es el medio ambiente, como digo yo, va asociado a la ley.
Las empresas pagan siempre y cuando la multa sea más baja que lo que le costaría, o sea, reforma realmente la legislación, reforma lo que tiene que cumplir si la multa no es superior a la reforma. Es decir, si aplicar un tratamiento de aguas le supone más caro que la multa, prefiere pagar la multa. No, claro. Y funciona, es triste, pero funciona así. Entonces, claro, tienes que estar buscando todo el rato el problema, la solución, intentando enganchar y tal. O sea, está guay. Vamos, que sois unos solucionadores de problemas natos, básicamente, ¿no? Yo considero a los ambientólogos, si están bien formados en su ámbito, como los líderes de proyecto. En el Vale. sentido de, si es muy multidisciplinar, es el que dice, controla un poco de todo. Está el químico, el biólogo, el botánico, cada uno especializado en un tema. Entonces, el ambientólogo es el que al final habla con cada uno, no llega a profundizar, pero entiende la relación entre unos y otros. Y entonces, como vale, tú has hecho esto, soy capaz de entenderlo, no soy capaz de hacerlo, pero lo entiendo. Y entonces soy capaz de relacionarlo con este concepto. Sí, vamos, que realmente actuáis un poco como nexos entre los distintos ámbitos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, la teoría tendría que ser así. Luego la práctica no morimos de hambre. Pero la teoría sí. Vale. Y Sergio, ¿por qué decidiste dentro de lo que es tu carrera centrarte con el tema de lo relacionado con el agua? ¿Por qué te metiste hacia ese mundillo? Eso fue muy loco, porque yo inicialmente me quería especializar en botánica. O sea, de hecho mi trabajo de fin de carrera era de botánica y era como mi pasión. Vale. Pero tuve una técnico de laboratorio, Ana, que no sé si estará viéndolo, que era un amor, y me metí en el mundo de la genética. ¡Ostras! Entonces, de la biología molecular, porque los ambientólogos dan un poquito de biología molecular y me metí. Y dije digo, voy a probar a ver qué tal, digo, me está gustando mucho. Encima, de hecho, fue un TFG increíblemente largo, estuve trabajando en verano y todo esto. Pero me picaba, bueno, voy a hacer esto nuevo, ¿te apetece quedarte? Y yo? Sí, me quedo, y cotilleo, y me entero y tal. Y entonces, a partir de ahí, me picó el gusanillo por la microbiología. Y entonces me metí en el máster de micro y ahí empezó la parte más divertida, porque si seguía con mi grupo de ese momento, tenía más o menos una carrera, porque yo siempre he querido, en ese punto me planteaba mucho ser investigador. Estuve trabajando de muchas cosas, en un parque nacional estuve haciendo voluntariado, estuve trabajando en Severe Life, que es la Sociedad Ornitológica de Aves, iba como picando con todo porque no tenía muy claro lo que quería hacer. Vale. Y entonces en ese momento la que era mi jefa de TFG dice, si te quedas vas a tener un doctorado aquí, una beca y te tienes algo seguro. Dice, si no, tú verás. ¿Qué pasó? Pues que a mí no me gustaba mucho la interacción planta-microorganismos y en cambio otra profesora que me encantaba su forma de dar clase y tal, que fue de hecho la mujer de mi director de tesis, de mi codirector de tesis. Al final. O sea, qué casualidad. esto ha sido un poco mafia. Entonces cogí y me dijo, a ver, te voy a ser franco, necesitamos a alguien que se meta en bioinformática. Vale. Dice, si te metes en bioinformática es más seguro que consigas la beca que si no te metes. Vale. Yo no tenía ni puñetera idea, pero ni idea. Y dije yo, vale, digo, lo acepto. La otra opción es acepto psicología, tal, que era lo que a mí me llamaba mucho la atención en ese momento. Y dije, ¿quién dijo miedo? Tiro para adelante y a ver qué sale. Y entonces ahí empecé, el proyecto era de saladoras, de ver microbiota asociada a saladoras y tal. Y ahí empecé un poquito con el análisis de ciclo de vida, ver si esos microorganismos producen que se rompan antes, si no, tal. Y empecé con el tema de la metagenómica y me flipó, me encantó. O sea, lloré mucho, no te puedes imaginar lo que pude llorar, lo que pude sufrir, porque claro, al final lo que digo yo era programación pura. Entonces era muy complicada, bastante complicadete. Ostras. Pero aprendí un montón y de ahí pues salió la posibilidad de estudiar el tema de los microplásticos y el potencial en los ambientes acuáticos. Ya hablé con el que era mi director, Roberto Rosal, de la Alcalá de Henares, y me dijo, a ver, dice, eran colaboradores. Me dijeron, si te vienes aquí a Alcalá, dice, tienes la beca ya, o sea, asegurada. Si no, no. Y dije, pues vamos para allá. Y realmente he estado siempre entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá. De aquí para allá.
Y la verdad ahí fue, de hecho el agua siempre me ha gustado mucho, es una temática que, bueno, yo he hecho el club de buceo obligado por mi mejor amiga, luego no me arrepiento. Y siempre me ha gustado mucho la temática del agua y lo veo al final un recurso que es indispensable. De hecho hablo ahora porque yo estoy en Cataluña, pero estamos a niveles catastróficos de agua, de sequía. Ujú. Bueno, realmente en toda España lo vamos a pasar mal, si no es este año, en el futuro. Y se están, por ejemplo, planteando nuevas formas de reutilización de agua. Hostia. Entonces, la misma agua residual, reutilizarla de manera que pueda ser potable. Porque realmente lo que se hace es, tú tratas el agua y la liberas al río. Ujú. Entonces, no es relativamente correcto porque no sigue siendo del todo limpia, entonces vuelves a coger agua y eso es. Sí, o sea, que están intentando como cambiar los métodos para ver cómo limpiarla mejor, Por hablando un limpiarla poco más sencillo, mejor, ¿no? intentar ya nivel potabilización, darle nuevos ciclos de nuevos usos al agua. Entonces ya estamos teniendo unos problemas de agua muy importantes y sinceramente veo que el futuro al final es los recursos naturales. Optimizar, sacar un rendimiento Sí, 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 no, no, y no, o lo sea, mejor. en eso estoy completamente de acuerdo contigo y sí que es verdad que casi toda la gente que habéis venido de investigación siempre habéis ido a parar a lo mismo, que es como mucho, mucho desgaste, mucho consumo y esa reutilización de ver cómo podemos regenerarlos o volverles a dar vida sin que realmente tengas que recurrir más del medio que hay. Sí, que si no al final, lo que digo yo, luego ya debe de ser el campo de investigación, como yo digo. Está la ciencia básica, la ciencia aplicada y toda la movida, como digo yo, que luego la ciencia básica es muy interesante, como digo yo. Ujú, Pero cuando ya estás metido dentro, a mí, por ejemplo, bueno, hay gente a la que le encanta la ciencia básica, es investigar por investigar. ujú. Pero yo he de decir que soy muy forofo de meterte en ciencia aplicada. O sea, en trabajo de Que campo, ¿no? Sería un poco más. no solo trabajo de campo, sino tengo este problema y hay que buscar una solución. Vale, vale, vale. Yo ahora, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo, en plan, se llama soluciones para soluciones asociadas a la naturaleza, y entonces Ujú. buscamos que los mismos plantas, microbiota, sean útiles para solucionar problemas. Ah, qué chulo. Entonces está muy guay. Entonces no te quedas solo en decir, vale, por ejemplo, por hablarte un poquito de mi tesis, yo lo que veía era el potencial de los microplásticos Ujú, para transportar organismos. O sea, tanto bacterias como hongos, como eucariotas, ujú. y ver si eran vectores de organismos peligrosos. O sea, de genes de resistencia a antibióticos que ahora están muy de moda, de distintos riesgos, o si los organismos podían degradar ese material. Como yo digo, esa parte está muy bien como informativa, Pero, pero hay que darle un uso. O claro, sea, se queda, como decía yo, digo, vale, es interesante, se le puede encontrar aplicación en el futuro, pero hay que darle un paso más allá. claro, es que ¿Qué puedes cuando tú me pasaste pues la información tuya, yo cuando vi tu tesis sí que me llamó mucho la atención por eso, porque joder, claro, es que realmente incluso nosotros, yo me acuerdo que estaba leyendo o sea, lo que me comentaste de tu tesis y a mí automáticamente me vino la típica imagen esta de que estás en la playa con el típico plástico que han tirado de barcos porque lo han desechado o que lo ha tirado alguien y lo ves todo, todo lleno de ese musguillo entre marrón, verde y claro, yo dije, hostia, Sergio lo que tocará es esto, es decir, el cómo el propio plástico pues se irá arrastrando, irá llevándose lo que se va quedando y cómo se van quedando pegados estos microorganismos a este plástico y por lo que decías tú, ¿no? Pues o bien que puedan Sí. llegar a infectar o bueno, o pues que generen ahí un tipo de vida X que pueda beneficiarnos, que nunca se sabe, ¿no? Pero... De hecho, ahí tengo yo literalmente, o sea, uno de mis artículos barra investigaciones fue de eso, porque lo que quisimos ver eran plásticos de invernadero. Bueno, eso fue una idea, un poco idea de olla, y como digo yo, es mi proyecto bebé, porque fue como los demás, estuve como más supervisado por mis directores y tal. Ujú. Y durante la tesis tú tienes la oportunidad de poder hacer una mención internacional, se llama. Te vas al extranjero Ujú. y estás 3 meses y haces un proyecto. Vale. ¿Qué pasaba? Que todos los que contactaban mis jefes, que fueron un par, mandaban proyectos no absurdos, sino en plan de queremos muestrear, queremos hacer algo, pero no se puede sacar un rendimiento real.
Ujú. Entonces a mí estuve hablando con Roberto, con el que era mi jefe, y se me fue la cabeza. Y le dije, a ver, digo, me llevó a una escuela de verano una semana en Chipre. Sí, Digo, yo he conocido a una mujer que es muy maja. Digo, Marlene. Digo, te propongo una cosa. Yo hablo con ella, vale. digo, y vemos que sale de aquí. Entonces, hablando así con ella, dije, digo, a ver, digo, he visto que tenéis muchos invernaderos, se pueden usar los invernaderos como se desechan. Es que era impresionante porque según usabas el invernadero, Sí. los acumulaban a un lado y luego el mismo transporte del aire acababa en el río y luego en el mar. Ujú. Digo, te voy a ser franco, digo, no tengo ni un duro. digo, tengo buenas ideas, pero no tengo ni un duro. Digo, así que, digo, yo consigo la beca para irme allí. Digo, Vale. tú me pagas todo. Digo, y sacamos un artículo. Digo, tú confía en mí y verás cómo lo sacamos. No sé si es que le moló el morro que le eché y ya como súper, dice, bueno, dice, ¿estás seguro? Yo que sí, que sí. Digo, ya verás cómo montamos esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, con ella sigo hablando, tengo una buena relación. Y me invitó hace poquito a un congreso en Montpellier, en Francia, en Ujú. noviembre, que de hecho ha sido donde conocí a mi actual jefe y le dijo, dice, que sepa, además, es que lo primero que le dijo, dice, que sepas que este flipado me vino así con esta idea y te va a engañar. Dice, y si le coges va a ser así. Y hoy lo he estado hablando con mi jefe y dice, Marlene tenía razón, digo, ya. Digo, porque dice, no dejas de proponer ideas locas, digo, ya, digo, pero ¿a qué te gusta? Dice, sí, sí, dice, tú vete haciendo. Dice, como normalmente te salen bien, tú tira. El día Y que te salgan estuvo, mal, pues ya hablamos. hablamos, pero en un momento como que la vas viendo y moló un montón porque ahí sí me lo pasé muy, muy bien, porque encima fui en verano, me Sí. tocó hacer un museo en río, en suelo, y luego además y ahí molaba porque eran 3, 4 metros de profundidad, yo buceando, cogiendo trozos de plástico, Hostia. subiéndolos, y veías una evolución muy clara. Además, con el tema este de la metagenómica, como puedes ver lo que crece, Ujú. estaba muy guay porque veías el potencial de esos organismos Ujú. para ser patógenos o tener algún tipo de beneficio, tanto bueno como malo. Qué guay. Claro, porque es que yo con el tema de los plásticos, sí que es verdad que a mí me recordaste a un estudio que hicieron, no sé si era un año o dos, donde decían que incluso en el aire ya empezaban a haber micropartículas de plástico y demás. Y claro, yo ahí empecé, me hiciste generarme una pregunta y es que realmente tú, digamos, desde tu posición de pues, haber estudiado relacionado con esto, ¿tú consideras que quizás estamos valorando realmente de forma pequeña o escasa el impacto que está teniendo todos estos productos de plástico que nosotros desarrollamos? ¿O cómo lo ves tú? A ver, yo a lo mejor me estoy tirando piedras a mi tejado, pero, o sea, creo que el impacto de los plásticos es notorio. Al final estamos metiendo algo que no es natural. Ujú. De hecho, se está valorando lo que se llama el ciclo del plástico, de que se recircula, de que llega al aire, vuelve a bajar al río, vuelve a bajar al suelo. Están viendo lo que están comprobando que no es tan agresivo, pero claro, faltan muchos estudios Ujú. para llegar a averiguar. ¿Qué pasa? Que hay datos muy desconocidos y otros en cambio muy conocidos. Tú ahora mismo pones bibliografía y lo que Ujú. te va a salir es plástico en el río de Massachusetts, plástico en el río de tal. Y además es que son estudios, como yo digo, muy básicos, muy ciencia, que está bien, que es importante Sí, saber que hay sí. plásticos en todas partes. Pero a lo mejor tienes 25 artículos de hay plástico en el río tal, hay plástico en el río tal. De hecho estoy ahora trabajando con México y es hay plásticos en el río de tal. O sea, es como muy en plan, ver la concentración, ver qué tipo de plásticos hay, pero es como muy intuitivo. Sí, En o muy cambio, focalizado, ¿no? Podríamos decirlo. sí, en cambio, me puse a ver otro día por curiosidad, porque, bueno, por curiosidad y también porque tenía que escribir la tesis. Porque digo, joder, digo, qué raro que no se haya planteado hasta los plásticos. Digo, joder, un barco arrastra mejillones. El típico mejillón tigre que está siendo un invasor. Sí. O, digo, o otros potencial de especies invasoras. Y me tuve que ir a artículos de 1980 a 1990 que son los que valoran el potencial de los plásticos de transportar organismos Hostia. superiores de un espacio a otro. Hostia. Y que estamos hablando de organismos que la pueden liar muchísimo. Y en Uf, cambio eso apenas está tocándose, ¿no? valorado o dándose todavía notoriedad, que es lo curioso, que es como,
También te digo, al final la ciencia es una carrera momentística. Es como quien publica más rápido, Gana. entonces gana. Y entonces los artículos de este tipo, de más de ecología pura, de valorar riesgos, no son tan rápidos como uno de química, que es recolectar, Y analizas punto. y ver. Sí, mira, Porque bueno, por aquí cuando estamos hablando de lo del tema del impacto del plástico, han dicho que no digamos que no tiene a lo mejor tanto impacto, que si no luego la gente va a seguir siendo muy guarra. eso siempre. Pero da igual la gente que les lo diga que va a seguir siendo muy guarra. O sea, eso es. Sí, 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 sí. Y bueno, viste, no sé si te has hecho eco que hace poco sacaron un estudio donde estaban diciendo que estaban desarrollando una especie de gusanos que Sí, sí lo conoces, ¿no? Que me pareció muy interesante eso porque, claro, como decían que, pues como creo que era en el río Sena, corrígeme si me equivoco, que es donde estaban, o el Sena o en el de Londres, o en el canal de Londres, no me acuerdo, que estaban gastando las máquinas estas para limpiarlo y demás, y decían que aunque recogían mucho, decían, claro, el problema que tenemos es que aunque recogemos este plástico, la realidad es que, ¿qué hacemos luego con este plástico? Porque es o lo reciclamos o si lo intentamos destruir, ¿cómo lo destruimos? Y entonces me hizo mucha gracia lo de que estén desarrollando unos gusanos para que se coman el plástico ya puro y sí, duro, vamos. realmente estos gusanos existen, pero yo creo, no me he leído el artículo en detalle porque Ujú. esto es como todo. Lo que lees en prensa es muy difuso de lo que es Ah, no, realmente. claro, claro, claro. A lo mejor se come, como le digo, el 20% y luego necesita otro tipo de carga, o sea, lo usa como un método y a lo mejor, como digo yo, vale, sí, se lo comen, pero lo llega a digerir. Exacto. Porque si no lo digiere y se convierte en microplástico, el impacto del microplástico es más gordo que el del macro, porque el macro lo recoges y te quitas Y el pa' problema. casa. Ay, se nos ha congelado. Espero que no se caiga. A ver. Entonces, lo que digo yo lo que veo con lo que comentaba era como, está, está igual el tema de estudiar los organismos como se para el plástico, Ujú. pero ahí yo he visto muchos organismos potencialmente degradadores. Entonces, si tú aíslas esos que ya existen en la naturaleza, entre comillas, a ver, esto es como todo, un poquito de ingeniería, de ingeniería, de modificarlos para potenciar algunos genes, Ujú. podríamos llegar a desarrollar métodos mucho más eficientes de biodegradación. Y Claro, estamos hablando de dime, llegar a dime. producir CO2 y agua, o sea, que se quede en nada. A Es ver, realmente así. yo es que como a nivel de esto sí que me acuerdo que uno de los invitados que tuvimos era un investigador que era de energías renovables y nos contaba que con la calor llegaban a generar agua, combustible, perdón, combustible fósil, para que me entiendas, para que la gente lo entienda rápido, y yo me quedé así, digo, ¿cómo que con el calor generéis combustible fósil? O sea, había un proceso como muy rollo poco futurista, pero o sea, la finalidad era eso y yo de ¿cómo? Claro que en este caso un poco sería lo que estás planteando tú, ¿no? El rollo de con alguna historia darle una vueltecita Eso buena. es lo que. Al final es, como digo yo, o sea, es intentar reaprovechar todo. Por ejemplo, por lo que yo estoy haciendo ahora, que estamos, por ejemplo, no sé si sabes la lenteja de agua, que son como dos hojitas que flotan en los ríos. Son como si fuera un nenúfar muy, muy pequeñito, Ah, pues pero creo que no las he visto. pues miden como 2 milímetros. Mola porque se ven como extensiones verdes gigantes. Es una planta súper invasora. Está en estanques, en lagos. Ujú. ¿Qué pasa? Que esa planta chupa todo. Nutrientes, fósforo, metales, antibióticos, todo. Hostia. Entonces ahora se está contemplando usarla para tratamiento de aguas Ah, y claro. luego eliminar todos esos nutrientes y luego esas mismas plantas aprovecharlas para oro. Ah, bueno, claro, porque en teoría, claro, cuando las tires con todo lo que han generado, ¿no? Claro. Qué guay. Y luego intentar así que las mismas bacterias se coman eso, lo liberen y se vuelva otra vez al, como decimos, de que el residuo se convierta en producto. Ah, qué chulo. Hostia, pues a ver, eso no lo sabía. Esta planta entonces más o menos que sería como el típico musgo este que encontramos a veces en las aguas o un poco más finito sería. Es, a ver, sí, no, sería como, o sea, es que literalmente es como si fuera un nenúfar muy pequeñito. ¿Vale? A ver, no es un nenúfar, porque como venga un científico me va a matar. Pero literalmente como si fuera un brote de 2 hojitas y una Ujú. raíz Vale. flotante. Qué Me guay. fallo que no tenga ninguna foto. Digo
digo, si no te la compartía. Y mola un montón porque es lo que te digo. Ahora, por ejemplo, Evi tiene el quebradero de cabeza que se me ha muerto la mitad del cultivo y he dicho, ¿por qué? Digo, sí, esto es indestructible. ¿Cómo se puede morir? Y mis compañeros tienen un cachondeo que no veas. Y está muy guay porque es como, es lo que te digo, es ya no quedarte en lo básico, sino ver la solución. Por ejemplo, yo también he contemplado esto de, ¿se podrían quedar en las raíces atrapadas un porcentaje de plástico significativo? Entonces también lo queremos comprobar y ver. Ya no solo es quedarte, sino si eliminas esa planta, a ver cómo se interesa. Y lo que digo yo, la teoría es bonita. Pero la práctica lo jodió, ¿no? Claro, digo, pero si esa lenteja la acumula antibióticos o acumula contaminantes, estamos metiendo contaminantes en el suelo. Claro. Y en el agua es más fácil de quitar que en el suelo. Entonces, es como todo, como yo digo, muy multidisciplinar y no se puede quedar solo en la investigación en la parte agua, suelo. Hay que intentar establecer relaciones entre todo. Sí, Es la parte que yo veo más guay. Sí, porque igual a lo mejor por cómo lo planteas, donde limpias una parte pero enguarras la otra. Entonces, claro, la idea es limpiar las dos partes. Y que también hay que entender que, como yo digo, como funcionamos siempre a base de legislación y a base de me preocupo por el problema actual. Por ejemplo, lo que están usando ahora, que nosotros estamos aplicando en granjas de cerdos, porque la zona que vivo aquí en Cataluña es impresionante la cantidad de granjas de cerdos que hay. Como. De hecho, se llama Vic, la isla de carne. Hostias. O sea, te puedes imaginar, aquí está la casa de Tarradellas, está todo. Yo he flipado un montón. Y lo curioso es que, claro, lo que hacen es este sistema de recirculación también por cumplir la legislación, pero claro, los cerdos sueltan mucho salinidad. Claro, tú si echas sal a los cultivos, muerte y destrucción. Muerte y destrucción, pero claro, como eso va a pasar en 5 años, en 10 o en 15, no se preocupan, porque de momento están cumpliendo la legislación. Entonces lo de siempre, tampoco se invierte en ciencia porque lo que interesa en la ciencia es buscar la solución, no prevenir. Porque claro, si previenes tú no ves un beneficio en el momento dado. Entonces no interesa. Entonces es un poquito también hacer la labor de concienciación de, oye, este problema ahora no lo tienes, pero que va a tener en 5 años. Que míratelo. Es que yo esto, por ejemplo, también lo tenía por ahí porque tenía esa curiosidad de a nivel a nivel español, a lo que es a nivel nacional, te quería preguntar eso, si cómo veías tú el enfoque que llevaba actualmente el Estado en cuanto a energía, al tema medioambiental, como la visión que lleva, ¿cómo la ves? Yo estoy flipando mucho la desigualdad que hay entre comunidades. Vale. Como yo digo, a ver, tampoco he estado en muchas, he estado viviendo en Madrid, en Cataluña, y bueno, he visitado otras, pero no he podido contemplarlo en detalle. Y por ejemplo, lo que veo, que Cataluña tiene mucha más visión que Madrid, por ejemplo. O sea, tú vas a un pueblo perdido de la mano de Dios, como digo yo. O sea, vi que tiene 40.000 habitantes. Vale. Y tiene una universidad y un centro de investigación solo de medio ambiente. Y estamos trabajando 80 personas. Vale, pues dices, está bien. Vale. Para ser 40.000 habitantes, que hay 80 personas trabajando en temática medioambial, ya y a lo mejor te vas a un pueblo de 5.000 habitantes y hay un laboratorio ahí que te digas como ¿qué narices hace? ¿Cómo se lo montan? Y es porque en ese sentido les veo como muy previsores. Son proyectos que, si bien son pequeñitos, lo que se busca es un problema-solución. O sea, lo que te digo, por ejemplo, tenemos este problema de las granjas, vamos a trabajar con esto. Y realmente casi todos los proyectos que hay allí en este centro son relacionados con granjas o con sostenibilidad o con reaprovechamiento. Y se trabajan todas las partes, como yo digo, la parte económica, la parte ambiental, que haya luego una parte de gobernanza, que es la parte de contactar con entre los empresarios granjeros, con la parte económica y más de investigación. Entonces ves que como que se cierra el ciclo. En cambio, yo lo que contemplo en otras disciplinas es que se les da el dinero, no te dan el dinero por buenas ideas, te dan el dinero por tener un currículum. Vale. Y por publicaciones. Entonces, da igual que tengas 200 publicaciones que sean muy malas, como son 200,
Ya van a cumples. pesar más que 4 buenas. Correcto. Y es lo triste. Entonces ahora viene la pregunta natural a lo que estamos hablando y es ¿qué aspectos entonces reforzarías tú para que tuviera más peso y este medio ambiente realmente tuviera una visión real dentro del Estado? Hay más. Es que está con. Es que es como decir, ¿y cómo cambio que haya que haya una igualdad real? Es que es como. Lo sé, era un poco más pregunta. Pero Sí, bueno, sí, pues, si sí. quieres, coméntalo, quiero decir que hasta al fin y al cabo es una opinión completamente personal tuya, no, ahí no hay ningún problema. Y si no, pues. Yo que a ver, yo considero tengo una amiga que siempre se mete conmigo por ese aspecto, porque yo digo, tú consideras que toda la gente es tonta. Y me dice ya, joder, no puedes tener ese pensamiento. Digo, sí. Digo, esto es como con el COVID. Digo, habíamos dicho que íbamos a corregir las cosas, que nos había hecho un cambio. Ha pasado 3 años y estamos como antes. O peor. No, es que no aprendemos. Estamos viendo que tenemos escasez de aguas y seguimos diciendo que no existe el cambio climático. Entonces, la única solución que hay es poner legislación lo más dura posible para que se cumplan. Ujú. Pero claro, si pones legislaciones tan duras, las empresas se van a ver. Sí, no, claro. Entonces, ¿qué haces? A ver, yo creo que es que aquí también el problema a lo mejor del tema medioambiental es que, tal y como yo lo veo, es que aunque tú quieras meter caña a nivel nacional, es decir, como presidente o como persona que rija a su país, puedes decir, vale, yo voy a optar por hacer esto, como tú bien dices, ¿no? Voy a hacer más duras las leyes o voy a exigir más para realmente tener este cuidado. Pero el problema es que aquí realmente al ser ya un comercio internacional, pues yo creo que realmente si no son todo el mundo o todos los países que digan no, entre todos vamos a reformular esto y vamos a ponernos exigentes, claro, aunque un país o dos digan, vale, trabajemos por, la realidad es que si no lo hacen todos va a dar igual. Y aún así, hay legislaciones que no fomentan. Es que yo sé de algunos casos que son muy chorras de, por ejemplo, aquí tenemos muy prohibidos los cultivos transgénicos. Ujú. Entonces, si se investiga un cultivo transgénico, por ejemplo, que aguanta la sequía. Tú haces la patente, la generas, pero en Europa no está permitido. Entonces se mete en el armario. Vale, pasan los X años y se vuelve la patente pública. Pues llega Estados Unidos, Y se la queda. la coge y la usa, y luego trae el cultivo aquí. Entonces te quedas como, vale. Y entonces, ni hemos sacado beneficios de la patente. Al final nos lo estamos comiendo nosotros. ¿Cuál es el problema? Entonces, claro, lo que comentas, tiene que haber como aparte de la legislación nacional, Ujú, tiene que haber una legislación internacional muy dura. ujú. Y cuesta. Y luego, cada vez que hay un problema medianamente grande, el medio ambiente pasa a segundo plano o a tercer plano. Sí, Aunque no. sepamos Porque sí, a ver, eso está claro. Es un poco lo que planteabas tú. O multa o norma nueva, si la multa me renta para que yo no tenga que hacer cambios, pues pues te pago la multa. ¿Que te la tengo que pagar cada 6 meses? Pues encantado. la pago, pierdo menos dinero y sigo para adelante. Sí, Y sí, es no. muy triste, pero es que A ver, yo aquí funciona. por el tema del chat han hecho un apunte que yo creo que tú ahí estarás también bastante de acuerdo. Y es que muchas veces, más que a lo mejor el hecho de prohibir, yo creo que reside en la parte de educar, el concienciar a la gente para que se den cuenta un poco de lo que hay. Quiero decir que nuestro planeta, por mucho que queramos, es finito. Es decir, tiene unos recursos, tiene unas cosas que o cuidamos o se van a pique. Pero es que, a ver, lo que digo yo, sí, educar. A ver, por ejemplo, te voy a dar un caso muy concreto que ¿Vale? nos pasó en una clase de ecología ¿Vale? de segundo. Yo, de hecho, tuve un bueno, no gran problema, tuve una queja muy formal con ese profesor. Había una práctica que era muy entretenida, que era, tú tenías un barco, bueno, eras realmente el jefe de una flota de barcos, Ujú. y cada grupo tenía su propio sistema de barcos. Entonces,
tú sacabas la mejor nota si eras capaz de optimizar esa flota de barcos, obtener el máximo beneficio con el mínimo gasto. O sea, pura economía, vale, sí. La economía, dices, guay, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo hacías. ¿Qué pasaba? Que al final, como todos los recursos eran finitos, se acababa todo y acababa el juego. Luego ese profesor publicaba esa investigación. Estudiantes de medioambientales que supuestamente están formados en el tema no cumplen lo que estaba pactado. Primero, por suerte en nuestro grupo lo hicimos bien, y no se arruinó nada. Lo hicimos sostenible y no parábamos de generar economía. Vale. Lo interesante. Segundo, no puedes vender esto como que somos unos tal, si estás vendiendo el juego como al contrario. Gana el que más rendimiento económico saca. Pero entonces... Capitalismo puro. Sí, jugáis un poquito con doble rasero, que entiendo lo que él decía. Hay que entender que funcione, que efectivamente hay que educar, pero es que, como yo yo estuve este verano trabajando en el MUCIT, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Es como el Cosmocaixa de Barcelona, ¿vale? Pues en Madrid, un poquito más cutre. Y mola mucho, pero tú veías a los chavales. A la gente no le interesa la ciencia. A la gente le interesa que haya botones, que haya colores. Y tú te puedes currar de verdad. Y te lo digo, yo soy divulgador y he intentado formar y enseñar. Y de verdad. Pero cuesta muchísimo. Y la gente va a ver lo que le interese. O sea, por mucho que eduques, intentes formar, intentes llegar, hay que ser realista. Y sí, prohibir está mal porque tal, pero es que yo lo digo, es que el 95% de la población va a su bola. Sí, no, claro. Y decir lo contrario es mentira. O sea, si a ti no sacas beneficio, la gente no va a ayudar. Porque estuve yo haciendo voluntariado en Cabañeros con unos colegas de la carrera. Vale. En el Parque Nacional de Cabañeros. Y una de las actividades era recoger basura en una de las sendas más transitadas. Literalmente, ancianos de ¿qué hacíamos? Y luego al día siguiente se iba a manchar todo. Dijimos, pues para intentar tal. Bueno, pero no vais a conseguir nada. Y en vez de tirar en el cubo de basura, nos lo tiraron a nosotros. Hostia. Y era gente de la zona. ¿Qué educación? Pero si gente que en teoría tendría que ser mayor. Os digo que es muy bonito decirlo así. Pero, como te digo, yo como he trabajado en todas las vertientes, he intentado hacer el granito de arena. Has visto el otro punto, ¿no? Claro, entonces he visto lo frustrante que sí, que hay que seguir intentándolo, por supuesto. Y de hecho, yo lo primero, ahora empezaremos a hacer una campaña con varios institutos de Cataluña, intentando favorecer la educación ambiental y el tema de la sostenibilidad. A ver, por aquí proponen que comencéis con la sugestión subliminal, es decir, a través de series, de tal, un poco la manipulación mental en ese sentido de vamos a condicionar esas mentes a que la gente empiece un poco a mentalizarse de esto. Si hay alguien dispuesto a pagar para ello, no hay problema. Es que, sí. Bueno, y hablando de la divulgación, Sergio, que lo hemos tocado poquito, tú tenías Divulga Medio Ambiente, que es tu blog personal, donde vas compartiendo. Mi pregunta primera respecto a esto es, ¿ese blog nace como origen o como consecuencia? Ostras, buena pregunta. Ese blog nace como dos amigos ambientólogos acabados la carrera que no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Vale. Entonces, yo quería hacer divulgación, una amiga mía también quería hacer divulgación y empezamos un poquito en plan de pues vamos a llevar un poquito nuestro conocimiento al campo general. De hecho, nuestro primer gran debate fue que mi compi Sonia quería venderlo un poquito como más especializado. Y lo que te decía, yo lo quería vender como algo más público general, porque nos sorprendía a la gente cuando lo comentábamos. Es que estamos dando por hecho conceptos que la gente no conoce. La gente no lo conoce. Para nosotros pueden ser muy naturales, pero si no estás metido, no sabes nada. Entonces empezamos un poquito con esa línea. ¿Qué pasó? Que actualmente la verdad he de reconocer que el blog está bastante desactualizado, porque Sonia dejó el blog, otro compi que se unió, que era Gonzalo, también lo dejó.
y yo con la tesis, que estaba a tope, súper currando y tal, no me daba tiempo. Y luego he de decir que los blogs son muy desagradecidos. O sea, yo sé que tú trabajas en Twitch, pero hay una interacción más cercana. O sea, ves que la gente te escribe, lo ve, te comenta. Pero a lo mejor escribes un blog y además de no tener comentarios, si te comentan es o publicidad, o gente hater, o Es gente correcto. tal. Y es como, o sea, me he dedicado 3 semanas a escribir este artículo Para esto. para aguantar esto. No me renta. Y más que, bueno, siendo gratuito, ayudando, intentando proporcionar información. Y la verdad es que tenían bastantes visitas el blog. Yo creo que no sé si era por chavales que cogían ideas y les aplicaban para trabajos de clase, Ujú. que me lo llevo a creer. Pero habría que verlo como intentar llevar esta divulgación y reforzarla. Sí, a ver, es que yo creo que también muchas veces el medio ambiente ya se ha quedado como tan... corrígeme, quiero decir, ahí si lo ves que no estás de acuerdo, pero yo creo que a nivel de sociedad, yo creo que el tema del medio ambiente sí que es verdad que es como que está muy presente, pero que de tan presente que estás ya se ha quedado como algo tan mascado que la gran mayoría es en plan de sí, sé que tengo que reciclar y sí, sé que esto no debería hacerlo porque contamina, pero es como me da igual. Sí, que tampoco nos dan facilidades, yo creo. Por Ujú. ejemplo, sí, hay que reciclar. Pero si en vez de, como digo yo, vale, yo tengo una casa súper pequeñita Vale. y tengo que tener 4 cubos de basura, Ujú. uno para cada material de reciclaje. Ya, y si me proporcionaran algún cubo especial, gratuito, en el cual tuviera esos 4 contenedores, Ujú. está guay. O como digo, como antes la filosofía de, joder, nuestros abuelos, de que tú ibas con tu botella de leche o tu botella, lo entregabas y te daban 5 céntimos o te lo rellenaban por menos valor. Ujú. Eso es mucho mejor que reciclar porque es reutilizar. Sí. Y en cambio eso se ha perdido. Entonces hay gente que ya, y yo también lo considero en cierta parte, ve el reciclaje como un negocio. Eh, en vez de intentar sacarle, porque lo óptimo sería que esas mismas marcas recogieran las botellas, las reutilizaran y sería 100% tal. No, no. Resulta que lo mandan a otra para convertirlo en el material original y luego volverlo a convertir en el posterior. Eh, Como digo yo, digo, es muy importante reciclar, es un sistema que es imprescindible, pero hay que dar un paso más allá, ¿me entiendes? Mm. Y a la gente, como lo que te digo, como no funcionamos de manera por querer, a ver, hay gente que sí, que lo hace por buenas intenciones, pero si la premias con una chorrada, como es decir, oye, si pasas esta botella, te vamos a devolver 5 céntimos de tu compra. Joder, yo esto lo estoy viendo, por ejemplo, aquí hay una cafetería en Vic Ujú. que lo pone, compre nuestro termo y cada vez que tengas el termo te descontamos 20 céntimos del café. Pues la Hostia. cafetería está siempre seguro. Ujú. Porque claro, llevan el termo, lo llevas el mismo y encima les hacen promoción, como digo yo, de su marca. Está reutilizando. Ellos se gastan menos materiales porque de la otra manera tendrían que usar vasos desechables. Ujú. Y eso es sostenible medioambientalmente. Todos salen ganando. Sí. Entonces hay que tirar de ese tipo de soluciones. A ver, yo es que creo Desde... que también aquí el problema, aunque también es como caer muy en el topicazo, pero yo creo que también aquí muchas veces el problema está en que el capitalismo se ha ido como metiendo en tantas rendijas y en tantos ámbitos que yo creo que al final es un poco lo que dices tú, ¿no? El rollo de, vale, yo voy a reciclar, pero yo quiero sacar rendimiento de este reciclaje. Entonces, como que yo creo que también eso la gente de a pie, porque claro, obviamente la gente que os dedicáis a esto lo veis y lo veis con otros ojos, pero al final la gente de a pie, como bien decías, que somos los tontos que vemos que es de ¿para qué voy a llevar mi botella que me dan 20 céntimos si pues, o me lo compro o no me estáis dando nada? Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo en reciclar cuando yo puedo cojo una bolsita, lo tiro y, Y, y me ahorro tiempo? O sea, las cosas, eso también yo creo que hay que ser un poco conscientes de eso. y como digo yo, ya no solo ahorrar de tiempo, es que yo lo veo ahora viviendo más solo. Claro, tengo 4 bolsas. Si acumulo una bolsa en no sé cuánto, empiezo a leer mal. Si no, tal. Y digo, y yo defiendo el medio ambiente y reciclo, pero digo, a mí que me importa, me quejo entre comillas. Digo, a una persona que le da exactamente igual. Lo juzgo. Entonces,
Como digo yo, hay que ver, o sea, yo defenderé mi mente siempre a ultranza, pero hay que ponerse, hay que ser muy empático. Y te tienes que poner en la cabeza de todo el mundo. Ujú. Entonces, ¿cómo convenzo a una gente que le da exactamente igual a esto para que lo haga? Entonces tienes que intentar facilitárselo lo máximo posible. Y eso, y es que hay dos maneras. O putearle tanto que lo tenga que hacer, Sí, o sí, sí. facilitárselo tanto que lo haga. Sí, aquí Renunciar casi. a la gente que no lo haga. Sí, Esto es sí. como los billetes de Renfe de ahora, de los 10 euros. Ujú. Yo en mi barrio de toda la vida la gente se ha colado una barbaridad. Porque le compensaba pagar la multa a meterse a pagar el billete. Sí, sí, Si sí, me sí. pillan una vez son 20 euros de multa, con que me cuelgue 10 veces le he sacado el rendimiento. No, 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 claro, claro. Pues saca este billete, 10 euros, 20 euros, que diga, joder, me compensa sacarme el billete y no jugármela a esto. Ujú. Y va a sacarlo, al final le vas a sacar, uno van a ganar rendimiento económico, no tanto, pero le vas a sacar rendimiento económico, vas a ofrecer el transporte público y encima estás favoreciendo que no haya tema de multas, menos seguridad y menos prohibiciones. A ver, sí, sí, es que yo creo que esto es un poco como el capítulo aquel de Los Simpson, este donde Homer está llevando el tema de la recogida de residuos, que hace que al final casi vayan a tirarte de por qué tengo que hacerlo yo cuando lo puede hacer otro por mí, ¿no? Yo creo que al final es un poco eso, lo que planteas, ¿no? En plan de, joder, es que al final si me lo tienes que poner fácil es casi como que venga alguien a mi casa, me coja la basura, se la lleve y hasta luego. Pero claro, en el propio capítulo es que también es muy bueno porque hacen una reflexión muy buena que es en plan de sí, sí, está muy bien la idea, pero esto hay que pagarlo. Quiero decir que toda esa gente, todo eso, te lo pongo fácil. Pero claro, es que yo tampoco sé si tú estarías dispuesto a pagar por esa facilidad, porque al final las comodidades hay que pagarlas, las cosas como son. Sí, no, sí, sí, las comidas que pagarlas, pero lo que te digo, no solo comodidad, sino que al final que saquen todo el rendimiento económico. Ujú. ¿Me entiendes? Porque yo si obligo a la empresa a que tenga que reutilizar los envases, lo va a hacer. Y la manera en la que ella le resulta más cómodo es devolverte una parte del dinero porque tú así lo vas a hacer. Ujú. Entonces, al final se recircula. Esto es como, vale, han reducido el precio de la leche, han reducido el IVA de la leche. Ya, ¿y qué? Sí, reduces tú el precio de la leche, pero los otros mantienen sus precios o lo incrementan. Estamos pagando lo mismo. Sí, 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 sí. No, hay que penalizar a la empresa para que eso se optimice, pero a penalizar a la empresa, no al granjero. Claro, es que aquí Que no puedo es. sacar más de este rendimiento. Y ya está, y es la manera de, como digo yo, también yo con eso me meto mucho, con el tema de salario científico. Es que claro, como trabajas por vocación, tienes que acostumbrarte a ganar poco, ¿no? Porque yo que soy una persona altamente cualificada, tengo que ganar menos que una persona que tiene un trabajo común, ¿no? Tengo la misma necesidad de comer y de vivir que otra persona. Pues Sí, algo ha no. pasado. No, uno de mis perros que está intentando entrar, que. Pero no te preocupes, no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, no. A ver, eso por ejemplo, ¿dónde era? ¿En qué país asiático lo hacían con los profesores? Los profesores, es que ahora no recuerdo dónde eras. Joder, lo tendría que buscar. Pero lo que hacían es que una de las profesiones mejor pagadas eran los profesores y el Estado lo que hacía era que lo justificaba en función a sí, les pagamos más porque ellos son los que están enseñando a las futuras generaciones a hacer las cosas que tienen que hacer como es debido. Entonces era en plan de no queremos profesores desmotivados, no queremos profesores que se vayan abajo, ¿no? Sino al revés, queremos que la gente quiera estudiar, quiera hacer que la gente estudie y un poco lo que planteaban aquí en el chat, ¿no? De yo te educo para que tú sigas educando después. Es un poco lo que estabas diciendo tú, de pues no, que lo haga por vocación no quiere decir que me tengas que pagar menos, perdona. O sea, si tengo la suerte de que es mi vocación y me pagan Me mucho, gusta pues, el trabajo. pues mala suerte para ti, ¿qué quieres que te diga? O estudia lo que he estudiado yo y ahí está. Exacto, digo, es un poquito ese orden de pensamiento, de decir, no podemos sustentarnos siempre a que es tu vocación y es algo con lo que has elegido, ¿no? Es como, si yo soy bueno y lo demuestro,
lo tienes que recompensar económicamente. O si este proyecto ha costado tanto dinero, no puede ser que yo esté ganando esto. Sí, claro, claro, claro. No puede, porque también tengo que comer, tengo que comprar una casa, tengo que vivir. Entonces es el concepto de la investigación que a mí me supera un poquito, pero por lo demás, también es muy satisfactorio ver que haces pequeños cambios que de otro trabajo no podrías hacerlo. Sí, porque por ejemplo, esto es otra cosa que a mí también me llama mucho la atención. Y tú, desde que pasó el COVID a estos 3 años a posteriori ya, ¿tú has notado que haya habido un incremento a la hora de fondos para el tema de investigaciones o seguimos en ese aspecto un poco como estábamos pre-COVID? En sanitario, sí. El resto, pero sanitario es que siempre tiene mucho dinero. O sea, yo cuando he estado trabajando en ambos, estuve haciendo el postdoc en el San Joan de Déu, una parte, literalmente los proyectos que veo son 5 páginas de memoria justificada. Hostia. Y cuando digo 5 páginas de memoria justificada es... ¿me lo tienes que dar? Sí. ¿Por qué? Porque somos San Joan de Déu. O sea, es literalmente así. Y es una información así súper pequeñita y súper simplificada. Para obtener menos dinero, ese era un proyecto de la comunidad autónoma. Para poder tener un proyecto nacional que hemos estado ahora preparando aquí, hemos tenido que estar, creo que son 12 científicos implicados, 4 años, o sea, un cronograma de 4 años y 30 páginas de memoria. Presupuestos, calculándolo todo, paso por paso, muy metódico, y te quedas como... ¿Por qué? ¿Entiendes? Y a lo mejor lo nuestro, si se aplica bien, se le va a sacar 15 o 20 veces más de rendimiento económico que al sanitario. Hostia. Porque yo lo digo que sí, que a lo mejor tiene una mente muy capitalista, pero como la gente funciona así, es como tienes que pensar. Entonces es... ¿por qué no se ve esto tan bien como otras cosas? Es el gran problema de nuestro campo, más de tema de investigación. A nivel sanitario es que de verdad es flipante, que se quejan mucho de que se da poco dinero para investigación, pero la verdad se da mucho. Hay pequeños problemitas que estamos teniendo de conexión. Lo limitados que estamos. Vale. O sea, por ejemplo, ya tengo que esperar por un experimento el lunes y es como, vale, pero es que si hago este análisis no hago el otro. Ya, Sergio elige, ya, pero es que los otros son importantes. No, Sergio, tienes que elegir uno u otro. Hostia. Y a lo mejor el que elijo no me proporciona ninguna información y el otro sí. Claro, o sea que ahí básicamente hace lanzamiento de moneda al aire, caro o crud, y el que sale ha salido y espero que funcione, ¿no? Exacto. Y es una pena porque tampoco dices, es una cantidad de pasta desmesurada y te tienes que quedar con ello. Hostia. Y es como... En cambio veo que hay mucho dinero que, no sé, a mí he de reconocer que esa experiencia me cambió mucho mi forma de pensar y ver las cosas. Tanto para bien como para mal. O sea, ya no vi tanto, o sea, yo tenía muy alta estima a la investigación médica. Fue una caída en picado en algunos aspectos. O sea, lo cuadriculado que es la mente ahí. Y por otro lado, vi el gran contraste que hay. O sea, creo que no es por criticar, lo vi en plano general, porque la verdad es que mi jefa de allí se portó bastante bien conmigo, pero me llevó a varios congresos y tal. Y flipaba mucho porque, por ejemplo, fui a un congreso de aquí de enfermedades infecciosas y yo preguntaba más, ¿y no habéis valorado que, por ejemplo, este factor ambiental, ya sea el aire, ya sea el material, ya sea tal, pueda producir estas infecciones? Y no te sabían contestar. O sea, era como... No lo consideraban, ¿me entiendes? Era como... Tenemos un síntoma, tenemos una solución. Tenemos este problema, no hay nada más allá del cuerpo humano. Hostia. O sea que básicamente lo hacían algo como muy superficial, ¿no? Muy sencillo, muy A es B y B es A, ¿no? Básicamente. No superficial, sino que sí,
no lo considero superficial porque a lo mejor yo trabajo con muchas menos muestras, Ujú. pero lo hago muy teniendo en cuenta un campo muy amplio. No, De esto podría afectar a esto podría afectar a esto. Y lo dejo abierto. Allí no, allí es como, vamos a comprobar únicamente esto y esto. Bien, vamos a comprobarlo 200 millones de veces. vale. Únicamente. Y era como, joder, ¿y si consideras esta variable? Ya, pero se nos sale de contexto y es muy ambiental. No, lo descartamos. Entonces era como muy... Vale, pues puede ser que en vez de que los niños tengan COVID por esto, puede ser que porque viven en una zona muy pobre. O puede ser por lo otro. Entonces te quedabas un poquito que Frío. te choca lo poco. Yo que, por ejemplo, tenía muy el concepto en la mente de medio ambiente y sanidad unidos de la mano, Ujú. me cambió bastante el chip con esto de no están tan unidos ni se consideran tanto. O sea, por ejemplo, lo que he visto ahora está muy de moda esto, los genes de resistencia a antibióticos, y Ujú. en medio ambiente lo estamos explorando todo el tiempo. Porque ya es un problema en los hospitales. O sea, y hay enfermedades que o usan antibióticos o cantidades muy masivas o usan antibióticos muy concretos porque ya no tienen efecto. Y es una pescadilla porque, claro, ese niño, mujer, señora, tiene que cagar, tiene que mear, va al medio ambiente y se recircula. Esos son genes de rápida de transferencia, o sea, están en fase. Bueno, ya sabéis que está el cromosoma, por así decirlo, el núcleo, y luego está la parte del plásmido. Pues normalmente los genes de resistencia están en los plásmidos, entonces se transfieren muy más fácilmente. Entonces, se va enriqueciendo todo eso. Ujú. Y entonces, desde el punto de vista ambiental, nosotros sí lo vemos. Y yo, por lo que he podido comprobar en hospitales, eso no se ve. Entonces, a lo mejor, y yo sé el caso que he vivido, ¿me entiendes? Es decir, falta esa concepción de unir ambos sistemas. O fui a una conferencia del tema de vacunas y de COVID y les chocaron por lo que pregunté o sea, vuestros ensayo y error de vacunas es, ¿ha funcionado una vacuna? Vamos a poner una segunda. ¿Ha funcionado la segunda? Vamos a poner una tercera. Y yo, lo que te da yo ese pensamiento me parece bien. Digo, pero gente experta en este tema de enfermedades infecciosas tendría que ir un paso más allá. Esto es un congreso público Ujú. diciendo esas cosas. Entonces yo lo pregunté ¿y no os basáis en esto? ¿Y no habéis usado otras vacunas con distinta proteína que afecte de distinta manera y se inhiba ese desarrollo del virus? O sea, perdón, me estoy diciéndolo mal. Que la existencia actúen y que tengan en cuenta esa variedad concreta. Y no lo consideraban. Entonces era como, hostia, tú, que nuestras vidas dependen de esto. Sí, 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 sí. Entonces me dejó bastante Frío, ¿no? preocupado. Sí, normal. Pero, y lo que te digo, no era solo por eso te digo que si dijeras, no era la mentalidad del centro, no era la mentalidad de los General. congresos, las conferencias, que estuve solo 3 meses. Ujú. Y fue como, hostia, tú, digo, no, yo pensaba que esta gente tenía la mente más abierta y veo que no. Que te Entonces tienen digo, ahí. ya por ejemplo que estoy hablando como me estoy llevando bien mejor con un colega enfermero y tal, y lo estoy viendo también eso de que es problema, solución, no hay prevención. Pero a ningún ámbito. Y creo que el medio ambiente se basa mucho en prevención, Sí, sí, más que en claro. buscar una solución. Sí, porque, claro, porque vosotros vais a un poco a atajar primero antes de que se llegue a ese punto extremo de, pues ya hemos perdido el lago, por poner un ejemplo, de, pues estamos intentando frenar que ese lago se pierda. Pero claro, como eso no se ve la solución, Ujú. no interesa. Entonces, Es ahí duro, estamos. pues sí. Sí, sí, es duro, es complicado, desanima mucho a la hora de trabajar, pues dices, ¿qué estoy haciendo? Si es que a todo el mundo se la pela. Pues. Sí, sí, no. Entonces, y A es lo mejor triste, más pero que se la pele es que enfocan el problema de otra forma y claro, pues es en plan de sí, bien, os lo acepto, pero no es lo correcto. No es en plan de te entiendo, pero no lo comparto. sí, pero lo que digo, cuando, por ejemplo, lo que digo yo del agua, sí, no lo compartes hasta que dentro de 10 años o este verano, cuando, ¡ay, no me puedo duchar!
jódete. Te avisé. El problema es que yo también lo voy a tener que vivir. Sí. Cuando pase otra cosa o ya no tengamos antibióticos, pues vamos a morirnos todos. Y ya está. Y ya está, y solucionado. ¿El cambio climático no existe? Pues el problema sigue. No existe. Me estoy charrando vivo, pero sigue sin existir. Sí. Entonces, Horror. es muy complicado cuando la gente no quiere verlo. O sea, entonces, lo que digo yo, es triste, pero es que hay que atacar donde le duele a la gente. ¿Y dónde le duele a la gente? Al bolsillo. Entonces ya cuando ponemos tema económico, ya nos llevamos la mano a la cabeza y así cosas. Ahí ya es cuando se empieza a hacer caso. Pues bueno, Sergio, hemos llegado ya. Estamos llegando ya al final. Que se nos ha hecho la hora. Que muy bien por mi parte, porque la verdad que se me ha hecho muy, muy cortito y la verdad que muy entretenido. Entonces, Sergio, ya sabes lo que te voy a proponer ahora, ¿no? ¿Te lo imaginas? Mira. De la misma forma que te trajeron a ti, Sergio, ¿tú tendrías a alguien que te gustaría que estuviera en tu sitio? ¿A quien te molaría liar? Una persona... Sí se puede comentar, yo creo. ¿Sí? Guay. ¿Qué más sería? ¿Así o científico ambiental? Lo que tú consideres. A mí me gusta que vosotros me sorprendáis con quien queréis traer. Que es en plan de, bueno, pues esta persona te podría ser interesante, ¿no? O sea, me da igual que si es científico bien, si no es científico, bien también. O sea, digamos que no estoy cerrado a... Pero puedo comentar a un chaval que es divulgador de química y que a lo mejor le puede... Vale, me vale. Su perspectiva. Me vale. A ver si le gusta. Bueno, si él se anima, yo encantado de tenerlo por aquí un ratito con nosotros. Y nada, Sergio, yo siempre para terminar me gusta preguntaros, aunque ya me habías comentado antes que no mucho, pero bueno, aquí dentro de Twitch, ¿te gustaría que toda la gente que nos ha estado viendo se la mandáramos a algún canal en especial si está emitiendo ahora o no conoces ninguno? La verdad es que no soy mucho de Twitch, así que no controlo... No hay problema. Yo pregunto siempre porque digamos que me gusta que si vosotros conocéis, pues oye, nunca está de más el llevar a la gente. Pues bueno, dicho esto, Sergio, espero que hayas disfrutado mucho, que no se te haya hecho muy aburrido ni te haya parecido muy... Y yo ya nada, gente, a los que habéis estado por aquí escuchándonos y los que habéis participado en la Lives y demás, muchas gracias. Os voy a dejar hoy con mi Zardanian, ¿vale? Que ahora mismo está jugando al bot train. Le dais un follow bien grande. Espero que hayáis disfrutado vosotros también. Sergio, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero en un futuro que tengas alguna cosita que divulgar o alguna investigación que quieras compartir con nosotros, que sepas que esto está abierto para que vengas cuando quieras, que no tiene por qué quedarse aquí. Y anda, mira, Vargas, buenas noches, guapo. Y nada, y dicho eso, pues por mi parte yo ya termino. Si tú te quieres despedir de la gente, Sergio, todo tuyo. Bueno, encantado de que nos hayáis visto y espero que os haya interesado. Y bueno, por ahí está el blog, por si queréis cotillar algún día. Lo hemos puesto, para que la gente lo pudiera entrar y demás, lo hemos puesto aquí en el chat. Genial, muchas gracias. Encantadísimo. Pues nada, eso es lo importante. Pues nada, gente, lo dicho, os vamos dejando. Espero que paséis muy buena noche y nos vemos el jueves ya por la tarde. Un besito a todos y sed buenos. Y reciclar. Chao. O reutilizar. Correcto, también.